Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Voy a intentar brevemente contaros cómo se ha gestado, digamos, esta convención y también, insisto, ese documento que lo acompaña. Veréis, estuvimos debatiendo durante algunos días cómo organizábamos esta convención y de qué queríamos hablar en ella. Y dijimos que las mujeres queremos hablar de todo lo que se habla en el Partido Socialista y queremos opinar sobre el modelo político, económico y social que está construyendo el Partido Socialista en su conferencia política. Cada una de nosotras decía, oye, pero tenemos que hablar de esto que siempre es lo nuestro, y nosotras entendemos que lo nuestro es todo, que nosotras tenemos un proyecto desde el feminismo y el socialismo para intervenir en el modelo de democracia que queremos, en el modelo de sociedad que queremos, en el modelo de economía que queremos, que es el modelo que nos lleva hacia la igualdad. No nos vale cualquier cosa a las mujeres ni a los hombres de este país. Queremos construir un modelo que tiene en el centro de su proyecto la igualdad, y ese es el modelo que está planteando para su conferencia política el Partido Socialista. Por lo tanto, durante el día de hoy y también en ese documento que hemos leído y compartido, y podéis seguir leyendo y compartiendo en Diálogos en Red, vamos a hablar de una democracia más cercana, más transparente, una democracia de la ciudadanía. Y en esa democracia es donde tenemos espacio las políticas de igualdad y donde tenemos espacio los hombres y las mujeres para ser ciudadanos y ciudadanas de primera. Pero también, insisto, hablaremos de ese modelo de bienestar, de la necesidad de una economía que sea una economía que se ocupe y que piense en el bien común, que piense en las personas por encima de todo, de una economía que distribuya, que permita la conciliación de la vida laboral y familiar, donde los derechos de las personas estén muy presentes, y de una economía, por supuesto, que sea, como decía también Elena Valenciano, una economía redistributiva y una economía que esté hecha para la gente, para las familias. Y, por supuesto, también vamos a hablar durante el día de hoy, y así lo hemos recogido y queremos compartirlo con todos vosotros y con todas vosotras, de la libertad que las mujeres seguimos necesitando, de la libertad para decidir sobre nuestro cuerpo, para decidir sobre la maternidad, pero también de la libertad para hacer frente a fenómenos que seguimos viviendo en el día a día, como la violencia de género, y también de esa libertad para hacer frente a la esclavitud, a la explotación sexual que seguimos encontrando en nuestros países en forma de trata de mujeres para la explotación sexual y en diferentes manifestaciones todavía presente en nuestras vidas. Bueno, pues de todo eso queremos hablar hoy, y además de todo aquello que queréis que hablemos. Estamos en un debate que es un debate abierto. Por lo tanto, yo espero que a partir de hoy cada uno de vosotros, cada una de vosotras, nos hagáis llegar vuestras aportaciones para enriquecer este documento y para que nuestra presencia en la conferencia política sea, si cabe, mucho mejor. Creo que vamos a demostrar claramente que la voz de las mujeres, las ideas, las aportaciones de las mujeres están y forman parte de manera clara y esencial del Partido Socialista, de su ideología y de su proyecto para este país y para también, no solo para este país, sino para la Unión Europea y para el resto del mundo. Hoy, sin duda, nos acompañan personas a las que quiero agradecer de manera muy importante su presencia. Ya os las he presentado cuando se han incorporado ahora mismo a este escenario, a este pequeño diálogo, a este pequeño debate. Yo voy a intentar que tengan un espacio para hablar y que también vosotros y vosotras tengáis un espacio
también para hablar. Y, por lo tanto, vamos a empezar a darles la palabra, aunque voy a intentar que hagamos también un diálogo, voy a hacerles algunas preguntas y en esas preguntas quiero que vayamos contestando y vayamos buscando espacios también para el debate. Veréis, en primer lugar, como os decía antes, está Wafa. Wafa es la presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres. Es una mujer luchadora por los derechos de las mujeres de todo el mundo y es una mujer a la que sin duda queremos agradecer su presencia de manera muy especial, porque sabemos que ha hecho un gran esfuerzo para estar hoy aquí. También, como os decía, está Amelia Valcárcel, que nos acompaña, es nuestra presidenta de la Comisión de Garantías de Igualdad. También la quiero agradecer muy expresamente su trabajo y su compañía y su consejo permanente en cada una de las actividades y del trabajo que hacemos desde la Secretaría de Igualdad. Nos acompaña también María Luisa Balaguer, una mujer a la que conocemos mucho, sobre todo aquí en Andalucía, a la que quiero también agradecer hoy su presencia aquí. María Luisa, además de catedrática y demás, que ya lo sabéis, es una activista feminista y lleva muchos años también trabajando por los derechos, por la igualdad y los derechos de las mujeres. Y también nos acompaña Juan Fernando López Aguilar, al que también conocéis mucho y que sin duda ha trabajado en este momento desde la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo a favor de la igualdad, a favor del derecho a la igualdad, igual que lo hizo cuando fue ministro de Justicia. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y yo quería empezar pidiéndoos que durante 5 minutos cada uno y por el orden que os he mencionado intentaréis contestar a una pregunta. ¿Qué supone y ha supuesto la igualdad para la democracia? ¿Pensáis que es posible una democracia sin la participación de las mujeres? ¿Qué es lo que hemos ido aportando las mujeres a esta democracia? Y os voy a dar 5 minutos y os voy a cortar cuando se pasen los 5 minutos. Wafa. Merci, Puri. Muchas gracias, Puri. Tout d'abord, en primer lugar, me gustaría expresarte mis agradecimientos por esta invitación y el placer que tengo en estar con ustedes para participar en sus debates. También me gustaría decir el respeto y la admiración que siento hacia su combate por la igualdad. Hablaré claro en cuanto a la participación democrática, en cuanto a la igualdad y la política. Para las mujeres, la participación democrática es la clave que permite a los intereses de las mujeres que estén representadas, que encuentren una legitimidad social y una respuesta política. Por ello, nosotros, como mujeres, hemos apuntado esta causa de las mujeres en el mismo corazón de la reivindicación democrática. Lo que la democracia les debe a las mujeres es que su papel en el desarrollo de las sociedades es importante, ya por su compromiso y su acción dentro de la sociedad civil y también porque influyen en la construcción democrática, porque tienen una mirada que quizás sea distinta y un valor añadido en la construcción democrática. Las mujeres le dan la preferencia a unos aspectos que a menudo no son prioridad para los hombres. El reconocimiento de las especificidades, el reconocimiento de las marginalidades. Por ello, tienen un valor importante en la construcción de la democracia.
Su contribución se ha situado a lo largo de los años en los ámbitos de la salud, de la educación, de la prevención. Pero a finales del siglo XX y principios de este nuevo milenio también han contribuido de forma muy importante en sectores punteros. Algunos datos, algunas cifras para comunicarles la situación a nivel mundial y el camino que debemos emprender. En el ámbito legislativo, es decir, en el Parlamento, el promedio mundial en la actualidad todavía está en un 20%. Es decir, que la mujer hoy por hoy está presente en los parlamentos con una cuota, digamos, de 20%, lo cual realmente representa una quinta parte en la paridad y la egalidad a nivel mundial. Todavía estamos muy lejos de la misma. Sin embargo, durante este nuevo milenio, sentimos como una ola nueva, potencial de democracia que exige para todos y todas que hacer que la igualdad de los sexos, del género, se tome en cuenta. Es imposible considerar hoy por hoy la democracia como algo distinto de una ciudadanía política plena y equitativa para todos y todas. Me referiré ahora a Michelle Bachelet, que consideraba que existían tres elementos clave que permitían garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones. El primer elemento tiene que ver con la cuestión de la elección, es decir, poner un término a los obstáculos que encuentran las mujeres en su participación en el proceso electoral y su capacidad para ejercer un camino alternativo en las elecciones. Ya conocemos los obstáculos, las trabas, las obligaciones. Suelen ser trabas y obligaciones vinculadas con nuestra propia mentalidad, nuestra propia cultura. El segundo elemento sería su capacidad para hacerse oír. En este marco debemos preguntarnos si los recursos que damos a las organizaciones que defienden su organización y la causa de la mujer son suficientes. Y sobre todo tenemos que preguntarnos si los partidos políticos reflejan la participación de las mujeres, y no es siempre así en la mayoría de los países. El tercer elemento va a ser cómo hacer para que las mujeres realmente tomen parte en la vida política de lleno. Y la democracia hoy no tiene por qué llevar a la igualdad y tener igualdad. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de la ribera sur, de la orilla sur del Mediterráneo. Ahí hemos visto que existe un movimiento de revolución en los partidos árabes. Hemos visto un principio de democratización, pero también, a fin de cuentas, no acabamos de ver una democracia llena o portadora de igualdad. ¿Por qué? Porque no basta con tener democracia hoy.
sino que también tenemos que velar por ofrecer la posibilidad a cada cual y a las mujeres para ser libres. Y en unas sociedades como las de la orilla sur del Mediterráneo, la democracia sí se hace, pero en detrimento de la igualdad. ¿Por qué? Porque nos encontramos a nivel mundial no solo frente a una crisis económica, sino frente a una crisis ideológica. Dicha crisis ideológica hoy es portadora de desigualdad. Por ello, como tenemos poquito tiempo y no puedo desarrollar todo este tema, me gustaría decirles que una democracia que no tiene en cuenta la participación de las mujeres, si se desvía de su responsabilidad en cuanto al derecho de las mujeres, pues será una democracia que no tendrá los medios para ganar el combate del futuro. Una auténtica democracia que tenga en cuenta la igualdad solo se dará en una sociedad abierta, progresista, portadora de modernidad y que tenga en cuenta el conjunto de sus componentes. Por ello, de todas formas, en todos nuestros países, una democracia que no tenga en cuenta de la mitad de su población no podrá avanzar ni podrá ganar el futuro. Nuestro combate a nivel internacional es hacer que se reconozca que la participación política de la mujer no es un obstáculo, no constituye un elemento que vaya a frenar a nuestra sociedad, sino todo lo contrario, un elemento que aportará un valor añadido que permitirá a nuestras sociedades ir hacia adelante, ganar el futuro y hacer que puedan verdaderamente ser portadoras de modernidad y de valores, de derecho humano y de humanismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Wafa, por acompañarnos. Gracias una vez más. Y tiene la palabra Amelia Valcárcel. Buenos días. Gracias por la oportunidad de poder reencontrar a tal cantidad de amigas y amigos. Me toca hacer un punto de comparación histórica, porque siempre viene bien para poder situarse. Yo creo que a menudo no somos conscientes del poco tiempo que la democracia tiene, de lo joven que es, de la cantidad de fuerzas que ha desatado en todas partes, sobremanera tecnológicas e intelectuales, ideáticas e innovadoras, de lo que se puede esperar de ella y de cuáles son sus riesgos. Y también no conocemos bien su tempo, porque al fin y al cabo las democracias más antiguas que conocemos tienen 2 siglos. Y 2 siglos comparados con la vida entera de la humanidad son una nonada. Pero han sido 2 siglos asombrosos. ¿Qué tenemos que ver las mujeres con la democracia? A ver, si consigo recuperar la voz, voy a empezar haciendo una precisión. Yo distinguiría entre las feministas y los feministas y las mujeres. Esto es, por el contrario que Wafa, que es más buena que yo, está clarísimo. Yo conozco a muchas mujeres que cuando entran en la vida pública no aportan nada de particular. Nada. No puedo dejar de verlo. Hombre, sería más bonito decir que sí, pero sería falso. ¿Para qué nos vamos a andar engañando con el poco tiempo que tenemos? Pensemos que la vida es breve. Aclarémonos más bien en paz.
Pero el feminismo aporta muchas cosas, muchísimas, a la convivencia, y es uno de los grandes pilares de la democracia. Y sin embargo, cuando la democracia fue pensada, se pensó sin feminismo y, por lo tanto, esta vez sí, sin mujeres. Sin feminismo porque los principales pensadores de la democracia imaginaron un régimen de ciudadanía en la cual los varones eran iguales y jefes de familia y votaban las leyes en democracia directa, como Rousseau, por ejemplo, y las mujeres tenían otra obligación, que era mantener justamente la jerarquía y la dignidad de esos varones, mediante su obediencia. En ese esquema, en el fondo, están todas aquellas democracias. Cuando una democracia tiene adjetivo, va fatal. Me explico, la democracia, comme il faut, es una democracia sin más. Dice, pero llámelo usted algo. Dice, no, que se estropea. La democracia es así, no la estropea. No, está bien. Ahora, cuando se empieza a llamar democracia no sé qué y democracia no sé cuánto, échate a temblar, porque lo más probable es que eso no sea una democracia, sea una manera de decir, respetamos el nombre y veréis lo que os metemos en el apellido, ¿no? Entonces, a la democracia así, sin apellido, ¿qué ha aportado el feminismo? La verdad. Es decir, ¿cómo realmente puede existir una democracia donde la mitad de los que habitan no existen, no tienen ciudadanía? No es posible. Y la democracia, por otra parte, es un régimen, digamos, de pensamiento, es muy reflexivo, es rápida, pero es sumamente reflexiva. Se pasa el rato pensando lo que acaba de hacer y qué podría hacer. Es muy proyectiva también, está constantemente. Es un régimen político que exige un tipo de previsión en quien gobierna, distinto del que exige un régimen cerrado. Un régimen cerrado solo obliga a quien gobierna a pensar quién rayos se puede rebelar. Una. Dos, ¿a quién le va a echar la culpa de todo lo que ocurre cuando sea necesario? Para el fin de que ese tal se la cargue y el asunto siga. Ya sabéis, el régimen de válidos o siempre es así. Dice, una, ¿quién? Dos, ¿a quién? Y con eso ya está. En una democracia no, realmente quien gobierna es casi de compadecer. Bueno, no todos, tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero tiene que ser persona muy previsora, preocuparse de muchas cosas, preocuparse de lo que pasa en su propio partido, lo que pasa enfrente, lo que pasa en el ámbito económico, en los ámbitos civiles, en el ámbito internacional. Es muy exigente lo que tiene que hacer, ciertamente. ¿Qué pinta el feminismo ahí? Pues pinta, primero, ha hecho a la democracia verdad. Dos, ha hecho que el rango de aquello de lo que se tiene que ocupar el Estado cambie. Es decir, que no sean solo algunas cosas, sino que muchas otras que no se consideraban políticas tengan que ser pensadas como políticas. Y eso abre la puerta a las políticas feministas. Les podemos... Gracias. A ver... La mayor parte de las políticas fuertes que consumen una gran cantidad de recursos públicos son políticas feministas. ¿Por qué lo son? Porque debemos considerar feminista cualquier acción pública que amplía el horizonte de libertad y dignidad de las mujeres. Sé que, como la palabra feminista, dado que el feminismo está vivo, pues a veces tiene enemistades, despierta enemistades y tenemos que basarnos la mitad, ¿no? Pero una buena parte del tiempo defendiendo el nombre, que tiene su aquel. A veces yo me consuelo y digo, bueno, nadie se mete, yo que sé, con los que sean partidarios de Locke, los loquistas, dice, debe ser que hay pocos. ¿Sí? Cuando alguien coge manía a un nombre es por algo y está bien, nos va a resultar que es bueno eso, ¿no? Porque si no, no nos tendrían esta manía que nos tienen. A veces, pretendiendo arreglarlo, hablamos de políticas de género. No, el análisis es de género, es decir, ante una realidad dice, la voy a analizar en términos de género y ver exactamente cómo salen las mujeres de bien libradas, si se hace esto o si se hace aquello. Pero si le quiero poner remedio a algo o abrir un camino nuevo, tendré que decir, voy a hacer tal política feminista. En este sentido. Por lo tanto, las políticas de salud son políticas feministas, las políticas de protección social son políticas feministas,
las políticas asertivas de empleo son políticas feministas, gran parte de la democracia consiste en desarrollar una panoplia relativamente amplia de políticas feministas. El asunto es, cuando una democracia está bien hecha, está bien gobernada, incluso en su sector conservador, una buena parte de las políticas feministas están admitidas como políticas públicas, digamos, normalizadas, ya están normalizadas. Nuestra democracia en España es más joven, algunas políticas no están tan normalizadas y me temo que de la alternancia siempre se siguen verdaderamente males grandes, porque las políticas feministas no cuentan con el cariño, digamos, de nuestros conservadores. No sé por qué, no se han dado prisa todavía en pensarlo, o quizá porque no necesitan pensarlo. Es decir, no tenemos verdaderos, voy a decir una, sí, no hay verdaderos elementos de la tradición liberal en el conservadurismo español. Verdaderamente no lo son. Es que el Partido Socialista y nosotras y vosotros nos vemos siempre en la obligación un poco amplia de representar el pensamiento verdaderamente liberal, no el pensamiento financiero casino, que esa es otra cosa, y el pensamiento socialista. Porque en el otro lado hay simplemente un uso estrambótico de la tradición, bajo la idea de que esto estaba muy bien gobernado cuando nadie inventaba tanto, porque el Estado es una familia. Esa metáfora según la cual el Estado es como una familia. Por lo tanto, quien gobierna es como el padre de la familia. En una familia la gente obedece cordialmente porque le gusta y así la familia progresa. Pues de toda esa vieja metáfora que quita del medio las libertades de todo el mundo y los proyectos vitales como una cosa a la que se tiene derecho, es muy querida a nuestro pensamiento conservador. Y en la metáfora de la familia, obviamente, las mujeres siempre nos toca la parte de venga usted y obedezca un poco, porque era para lo que se estaba ahí. Cuando las mujeres hemos accedido a la ciudadanía, lo hemos hecho gracias a que luchamos por ella. Y esto sería bueno que no se nos olvidara nunca. No hay ninguna concesión en nuestra ciudadanía. Si acaso hemos heredado algún derecho, porque otras y otros nos lo ganaron. Y nosotras hemos ampliado ese campo, que no vamos mal. Yo creo que el currículum, digamos, de qué grandes libertades y derechos el feminismo ha puesto en el medio de la democracia, por decirlo rápidamente, el feminismo es una tradición política que no tiene nada de qué avergonzarse. Solo ha conseguido realmente cosas decentes y compartibles, y a un costo en violencia prácticamente nulo, y padeciendo, sin embargo, las mujeres una enorme violencia a causa de su entrada y pasos en ese mundo que les era negado. Entonces, tenemos que estar bastante orgullosas, ¿no? Pero yo por resumir a tu pregunta, y porque sé que quieres mantener los tiempos, y la verdad que con los que estamos aquí te las vas a ver negras. Tú misma. ¿De dónde venimos nosotras? Venimos de estar en una sociedad tradicional que nos metía en nuestras casas y nos aconsejaba la humildad y el silencio. ¿Qué sabemos? Sabemos todo esto, pensamos constantemente lo que ocurre, hacemos muy a menudo innovaciones, incursiones en un terreno que todavía no tiene nombre para hacerlo nuestro, abandonamos tradiciones, abandonamos los lugares a donde a veces nos quieren volver a mandar, deslegitimamos a todos los poderes opacos porque nos parece que un poder, para ser presentable, tiene que explicar qué es y ser transparente. Derribamos barreras, todas las barreras injustas. Formamos parte realmente de la vanguardia del pensamiento del progreso. Cuando en el mundo las cosas van oscureciéndose y hay momentos en que el mundo parece que va oscuro, pero luego se recupera, entonces nosotras andamos con las banderas un poco más bajas. Porque cuando nosotras podemos llevar adelante realmente nuestras ideas, por lo general el mundo mejora bastante. Y eso es lo que pintamos en el medio de la democracia. Nada más. Yo pretendía
hacer un segundo turno que ya es imposible hacer. Pero en todo caso, como tenemos hasta las 12, le voy a dar la palabra a María Luisa, que como el resto puede ampliar su intervención. Sé que María Luisa es muy disciplinada, puede ampliar un poco más su intervención y después a Juan Fernando. María Luisa. Muchas gracias, Puri, y te agradezco que me dé un minuto para consolarme antes de empezar la intervención, porque cuando he llegado aquí hoy y me he visto en una situación tantas veces vivida, con tantas personas con las que la he vivido tantas veces, y todas nos íbamos comunicando en nuestros respectivos abrazos, yo creía que todo era sólido y sin embargo todo era líquido. La lucha de varias generaciones de mujeres que aquí confluimos esta mañana, como bien ha puesto de manifiesto nuestra querida Elena, a la que aprovecho para saludar y felicitarla, porque hacía muchísimo tiempo que no sabíamos la una de la otra, aunque seguíamos en contacto, naturalmente. Pues me hace plantearme un poco lo del trabajador de la UGT de Renfe, una vez que fue a mi despacho, y me enseñó la nómina y dice: yo soy factor y muchas veces me pregunto de qué empezaría yo en la Renfe, porque todo el mundo que conoce la Renfe, la antigua Renfe, sabe que se empezaba de factor y uno se jubilaba de algo más. Yo me voy a jubilar en la vida yendo otra vez a manifestaciones a favor del aborto y no me lo voy a poder creer, y voy a seguir luchando. Ya tan mayor luchando por esas cosas que tampoco me incumben. Es una situación que me retrotrae al túnel del tiempo, pero no solamente de hace mucho tiempo, sino del año 2004, donde nos veíamos en Madrid. Entonces era la compañera Carmeli la que hablaba de la justicia y hacía un planteamiento de la justicia exportado desde Andalucía para cuando gobernáramos. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Que hemos vuelto otra vez al punto de partida. Es decir, la pregunta tuya, la democracia puede subsistir sin la mujer, es retórica, evidentemente, y es una excusa para que nosotros podamos establecer aquí qué es lo que las mujeres pueden y deben aportar a la democracia. En el proceso constituyente de 1975 en adelante, en ese proceso constituyente las mujeres estaban ya organizadas en España en movimientos asociativos de los que algunos nos integramos en el Partido Socialista con lo que se llamó luego la doble militancia. Había un calendario de proposiciones en el año 75, o sea, hace ya cerca de 40 años las mujeres en España ya estaban organizadas y sabían lo que querían. Y sabían que querían anticonceptivos, sabían que querían abortar, sabían que querían capacidad jurídica para obrar y sabían que querían igualdad de derechos laborales. Pues ese abanico de peticiones no se reflejó constitucionalmente. Las mujeres estamos al margen de la Constitución y estamos pidiendo, las constitucionalistas, algunas de ellas, mi amiga Julia Sevilla, que ha venido también esta mañana aquí con nosotras, una reforma de la Constitución desde la perspectiva de género desde hace muchísimos años. De manera que esto está ahí. Lo que pasa es que ahora, ya que resulta que todo era líquido, yo ya no sé muy bien si la vertiente jurídica nos sirve a nosotras, las mujeres, para articular el movimiento feminista solamente. Es decir, cuando a partir del año 80 se empiezan a desarrollar, cuando empieza el Partido Socialista a gobernar, a partir del año 82, las indiciarias políticas feministas y algunas de nuestras mayores compañeras que estaban en ese momento en el Congreso y en el Senado, de las que no voy a dar cuenta aquí porque todos sabéis perfectamente quiénes son, es decir, que entran a analizar desde el punto de vista constitucional el tema del artículo 9.2 y del artículo 14 para dar el juego necesario a la ley del aborto, al divorcio, a la filiación matrimonial, etcétera. Estamos ya en un cuadro de desarrollo institucional, los institutos de la mujer, en el que parece que las mujeres socialistas, que además éramos vanguardia, creo que no ofendo a nadie con decir que el socialismo es de izquierda, netamente de izquierda, hablar de un feminismo de derecha me parece ilusorio. El feminismo de derecha no existe y por eso las mujeres que son de derecha no pueden ser feministas, aunque a algunas le haga ilusión serlo y se salgan del Congreso cuando alguna compañera católica recoge los estudios más retrógrados sobre el aborto y alguna en un ataque de ira, porque es que en Málaga son así algunas de las mujeres, se va corriendo y dice: yo esto no lo puedo oír. Bueno, yo no le diría que se pasara al PSOE porque sufriría mucho, pero en el PP desde luego no está haciendo nada. Pues esto que es de esta generación, de la generación que en los años 80 está ya en el Parlamento de la Nación y que consigue
una tímida legislación del aborto que a las mujeres socialistas nunca nos satisfizo y que nosotras luchamos, y que gracias a que la primera legislatura del 2004-2008 fue la que fue, tuvimos las leyes más progresistas en materia de feminismo y de género que se ha tenido nunca en la historia de España, pero evidentemente no todo era sólido, y esto lo estamos viendo ahora. Pues hay una buena parte, digo, de todo el movimiento feminista que consigue volcar, insisto una vez más, en el Partido Socialista y en algunos compañeros y compañeras de Izquierda Unida, que son los que están liderando ese movimiento feminista desde el plano de lo político, articular institucionalmente y también jurídicamente una cómoda inserción de las feministas en la sociedad. Una cómoda inserción que deja intangible el patriarcado, por supuesto. Yo digo que hoy todavía está intangible el patriarcado, por supuesto, porque el patriarcado no se podrá desmontar probablemente en mucho tiempo, pero que hay agenda política, programas políticos, decisiones políticas y consejos de ministros y compañeros del Partido Socialista, muchísimos, que se unen a nuestra propuesta, a la propuesta de las mujeres, y que articulan este movimiento, yo creo que con buen acierto. Y de ahí surgen leyes importantísimas. Voy a señalar solamente las dos más importantes, porque son las que yo creo que ahora mismo deberían de centrar nuestra atención. La primera, la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de erradicación de la violencia de género, y la segunda, Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo. La primera por un tema muy específico y muy puntual, aunque irradia naturalmente a todos los demás elementos del feminismo, que es la violencia de género, porque no es más que la resultante de un sistema que genera violencia social. Y la segunda, la Ley Orgánica 3/2007, que es una ley tímida de igualdad que nuestras compañeras feministas jóvenes, cada vez que en los foros nos ven, arremeten contra nosotras, creyendo que es que podíamos hacer mucho. Y en fin, Elena sabe perfectamente, y Puri y Juan Fernando, porque estuvimos en el mismo equipo inicial para hacer los estudios de la ley. ¿Ya tengo los 5 minutos? No me lo puedo creer. No, más. 10. Uno para decir por lo menos una queja o de algo. Y en ese sentido lo que se hizo es lo que se pudo hacer. Así que cuando compañeras constitucionalistas y feministas de ahora nos dicen, pues vaya mierda de ley, pues anda, que me dicen a mí que yo tengo que estar en un... Pero a mí no me tienen que decir nada. Evidentemente no se podía entender entonces que lo que estábamos era iniciando la construcción de un modelo tan nuevo, que no podía ser más que programático. No es una ley normativa, la Ley 3/2007 no es una ley normativa, es una ley programática. Bueno, pues con todo eso y con todas las instituciones que creamos, ahora tenemos que plantearnos, y ya el último minuto que consigo, si realmente eso que nosotros hicimos tiene validez prospectiva de futuro. Porque yo creo que ni los consejos de participación de las mujeres nos sirven cuando gobierna el PP, eso es evidente, y por lo tanto ese institucionismo yo creo que está resultando relativamente inútil. Otras instituciones sí, por ejemplo los órganos de igualdad, eso es absolutamente claro. Y yo creo que hay que dar un repaso importante a todas aquellas actividades que nosotras entendíamos que iban a ser perennes, y por lo tanto lo que se sustrae a este legiferante movimiento feminista ha de computarse en una acción política mucho más contundente y más eficaz. Muchas gracias. Gracias, María Luisa. Gracias. Por último, Juan Fernando López Aguilar. Buenos días a todas y todos, y gracias por permitirme ser parte de este diálogo abierto. Es una conversación, en modo que no hay contradicción en los turnos que he escuchado, tampoco en las primeras intervenciones. Susana, Elena, Puri, con lo que yo quiero compartir con ustedes, porque para empezar compartimos los valores y el compromiso por la igualdad. Y creo que lo que puedo es comprimir algunos mensajes políticos que creo que están encerrados en las intervenciones anteriores. El primero es que sí, estamos en la peor crisis que hayamos conocido en toda la Unión Europea en nuestras vidas, y se habla de los costes morales de la crisis. No veo ninguno más insoportable que el brutal incremento de las desigualdades. El espectro de la desigualdad está sacudiendo Europa, y algunos ven desigualdades entre los Estados miembros, el norte, el sur, el centro, la periferia. Yo veo desigualdades entre los Estados miembros y dentro de los Estados miembros cuando se enfrenta a los ganadores en la crisis, que no se han despeinado, y los perdedores en la crisis. Entre los perdedores, los que han pugnado toda una vida, los que han combatido toda una vida contra las dificultades de su incorporación y de su inclusión plena en derechos y libertades en una democracia que no puede ser otra cosa que el principio de igualdad. Y no hace falta, tenemos un compañero
María Luisa y yo, Javier Pérez Royo, ilustre sevillano, que insiste siempre en que la democracia es el principio de igualdad. Y por supuesto lo es, porque sin igualdad no hay democracia. Y resulta que en España tenemos un gobierno netamente conservador que ha desnaturalizado por completo el término liberal hasta identificarlo con consignas que son más propias de la extrema derecha que del culto a la libertad, que está exasperando la desigualdad en España en todos los planos imaginables. Y por supuesto, con este ensañamiento, con el desmantelamiento de los servicios públicos que realizan los derechos de la ciudadanía, claro que sí, que hay un perjuicio enorme a los avances que se habían abierto paso con enormes dificultades, siempre de la mano de gobiernos socialistas y siempre con el voto en contra de la derecha y del Partido Popular, hasta la fecha, en la democracia. Y esto nos recuerda, porque se ha dicho aquí, evocando el título de la novela, del ensayo literario de Antonio Muñoz Molina, Todo lo que era sólido, que es verdad que la lucha por la igualdad no es una conquista, sino un proceso en el que cada paso adelante está permanentemente amenazado por su fragilidad y por su reversibilidad. Y lo hemos visto cuando vemos cuál es el balance ahora de la ley orgánica de protección de la mujer, protección integral contra la violencia de género. Cuando vemos que el Partido Popular en el Gobierno ha desmantelado por completo las unidades de vigilancia integral, ¿cuál es el balance de la Ley Orgánica de Igualdad? Cuando vemos que el Gobierno del PP no solamente la tiene completamente abandonada, ha descuidado por completo el desarrollo, sino que ni siquiera se enfrenta a la evaluación, a lo que era el plan estratégico de evaluar cuál era el rendimiento que nos permita ver cuál es la presencia ahora de la mujer en organismos públicos, para empezar en el Gobierno, donde se abandonó la paridad en el minuto 1, en el escalón de gobierno, pero en los organismos públicos, en los patronatos de las fundaciones, y para qué hablar de tantas otras estructuras públicas, por no mentar las privadas, que tenían muchísimas más dificultades, como conocía perfectamente María Luisa. La mujer en la universidad, en los rectorados, en la ciencia, en la simbología del empoderamiento, de las oportunidades, en todos los ámbitos de la vida. Tiene todavía, claro que sí, tiene todavía mucha batalla por delante, y esa es la batalla de los socialistas, desde siempre, porque esa es nuestra razón de ser, la de los socialistas, la lucha por la igualdad y el combate permanente contra las reinvenciones de la desigualdad. Por tanto, la buena noticia es que esta exasperación de la desigualdad para los socialistas es un acicate de caballo, porque nos recupera para nuestra razón de ser. Y nos dice que hay que plantar cara en este impacto de la desigualdad en el acceso al empleo, en la promoción en el empleo, en la retribución en el empleo, más desigualitaria que nunca ahora, impactando terriblemente sobre las mujeres. Pero también, claro que sí, en las instituciones, en la política, en el empoderamiento, en la simbología, en la imaginación de qué es lo que es estar en la vida, en igualdad de condiciones con todos los demás. Esta es una misión para los socialistas, y por eso la última idea que quiero compartir es la de que, lo sabe bien María Luisa, jurista como yo, durante mucho tiempo se habló de la igualdad como límite a los poderes públicos y especialmente al legislador, para que no imponga discriminaciones arbitrarias, odiosas o insoportables. Pero para los socialistas la igualdad no puede quedarse sencillamente en la imposición de un límite a la arbitrariedad o al apetito de la reinvención de la desigualdad, que es desde siempre el apetito de la derecha. La igualdad es una tarea, y ahora más heroica que nunca, inabarcable, inagotable, y desde luego transversal, que tiene que tocar todas las políticas, tiene que alcanzar todas las políticas, y tiene que ser una remoción permanente de desigualdades, allí donde vayamos identificando el objeto de la política, pero sobre todo tiene que estar orientada a la consecución del resultado. Y por eso los instrumentos a los que los juristas estamos tan acostumbrados cuando hablamos de políticas de igualdad, discriminación positiva, discriminación inversa, acción afirmativa, acción positiva, como dicen en Estados Unidos, nos deben resultar mucho más indiferentes que el compromiso con los resultados. Y es conseguir, como sea, plena igualdad de mujeres y de hombres, en el compromiso también por la igualdad. Y termino comentando que recuerdo muy bien cuando la batalla por la igualdad adquirió una visibilidad como nunca antes en la historia del partido en el compromiso por la remoción de las desigualdades de género, con el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2000. Estaba con
Micaela Navarro, mi compañera secretaria de Igualdad, entonces yo secretario de Libertades y Autonomías, en muchas reuniones con responsables de igualdad. Y yo comenté alguna vez con humor que eran reuniones en las que el único hombre era yo, porque las responsables de igualdad eran mujeres, eran todas mujeres. Y yo quiero un partido socialista en el que haya responsables de igualdad que sean hombres, donde las reuniones de igualdad estén igualmente habitadas de hombres que de mujeres, donde deje de ser frecuente que en las reuniones de igualdad haya mucha mayor presencia de mujeres que de hombres, porque no concierne a las mujeres la igualdad, sino también a los hombres. También a los hombres. En el Parlamento Europeo, yo soy el presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, pero mi compañero y colega, presidente de la Comisión de la Igualdad, que se llama Femme, por el francés mujer, el presidente de la Comisión de Igualdad es un hombre, es un progresista sueco, Ingar Gustafsson, un feminista. Y quiero decir que aspiro, claro que sí, a que también en esa tarea que tenemos los socialistas en el compromiso por la igualdad, las reuniones de igualdad estén igualmente habitadas y protagonizadas en la conversación por mujeres como de hombres. Gracias. Muchas gracias, Juan Fernando. Bien, muchas gracias. Antes de finalizar este primer panel, quiero deciros algo, quiero recordar algo y quiero sobre todo aprovechar para dar las gracias a algunas personas que han estado trabajando mucho en la elaboración de los contenidos del documento que tenéis en esta convención. Han sido muchas las aportaciones que nos han llegado, pero especialmente quiero recordar a algunas mujeres que han sufrido el calor de Ferraz algunos viernes por la tarde, noche, conmigo. Y por lo tanto quiero dar las gracias a Marta Pereira, que sufre el calor de Ferraz prácticamente a todas horas, a Marisa Atena, a Soledad Pérez, a Reyes Maroto, a Yolanda Besteiro, a Ángeles Álvarez, a Marisa Soleto, a Carmen Martínez Ten, a Mariluz Rodríguez, que la tenemos ahí, y muy especialmente a Alicia Millares, que se ha ocupado de que permanentemente le hiciéramos llegar aportaciones al documento. Gracias, Alicia, has hecho un excelente trabajo. Bueno, y a todas, porque sin todas esas aportaciones no hubiera sido posible hacer ese trabajo y además, insisto, espero que sigáis aportando y sigan llegando vuestras aportaciones. Y ahora sí, os voy a pedir que bajéis del escenario y voy a dar... Y voy a dar la palabra a nuestro secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, sin duda un feminista que hoy tiene el reto, como tantos otros días, de seguir hablando de igualdad. Alfredo, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi resfriado es fruto de que en Ferraz solo tenemos aire acondicionado por la mañana. Por la tarde lo tenemos que suspender porque no hay dinero. Las chicas que trabajan pasan calor y el cambio de temperatura hace que los que estamos todo el día nos resfriemos. Habréis visto que la voz de Elena no es fruto de una noche de copas, sino del mismo resfriado que el mío. Por tanto, os pido disculpas por esta voz y alguna tos que seguro que en medio del discurso surge. Empiezo por los agradecimientos. Primero al Partido Socialista de Andalucía por la organización magnífica de este seminario. No se me ocurre lugar mejor para hacer este seminario, ni más bonito.
Es francamente impresionante verlo desde arriba y me parece que las imágenes de televisión, que después de todo también nos tienen que preocupar, van a ser fantásticas. Gracias, Susana, por la acogida que nos has dado en Sevilla, especialmente a ti, que eres secretaria general de esta provincia, que, como me has recordado, es más grande que muchas de nuestras federaciones. Después diré alguna cosa de lo de Juan Fernando. Pero, sobre todo, Susana, te has referido desde esta tribuna al papel del Gobierno andaluz. Y yo creo que eso es lo que merece la pena resaltarse más al principio. Verás, quiero que le digas a Pepe, con el que he hablado hace un par de minutos, quiero que le digas que nos sentimos orgullosos del trabajo que estáis haciendo los socialistas en el Gobierno de esta tierra. Orgullosos. Orgullosos. Todos los socialistas. Y que es verdad que cuando Andalucía aprueba un decreto para impedir que familias que han perdido el trabajo pierdan también la casa, los socialistas en todos los sitios de España nos sentimos orgullosos de ese trabajo. Y cuando Andalucía aprueba un decreto que pone rostro a la crudeza de la crisis en esos niños que no comen, aprueba un decreto para que los niños puedan comer en el colegio y cenar en el colegio y desayunar en el colegio, Susana, los socialistas de España nos sentimos orgullosos de vuestro trabajo. Por tanto, dile al presidente gracias. Gracias. Porque es verdad que demuestra cada día, como hace el Gobierno asturiano, que hay otra forma de enfocar y de resolver los problemas de la crisis. Gracias, por tanto, por vuestro trabajo, gracias por esta organización magnífica, gracias a todas y a todos por vuestra presencia aquí. Hemos oído discursos fantásticos, el de Susana, el de Elena, el de Puri, después hemos oído a Amelia, a María Luisa, y cuando los oía pensaba en este eslogan que está haciendo fortuna en sectores diversos de la sociedad española, según el cual los partidos somos todos iguales, o por decirlo de otra forma distinta, el PP y el PSOE somos iguales. Y pensaba para mí, si pudiéramos conseguir que nos vieran aquí en este acto, que escucharan no lo que decimos, de lo que nos preocupamos, que escucharan el balance de lo que hemos hecho, que escucharan a las personas que han hablado, se darían cuenta que no somos iguales. Entre otras cosas, no somos iguales porque, como bien recordaba Juan Fernando aquí esta mañana, nuestra preocupación, la esencia de nuestro proyecto político es justamente la igualdad. Esa es la esencia de nuestro proyecto político, la igualdad. Y por tanto, no somos iguales, pero si me permitís el juego de palabras, no somos iguales. En lo que menos somos iguales, justamente, es en la igualdad. En lo que menos somos iguales. Por tanto, sería fantástico que nos pudieran ver. Y lo que tenemos que tratar es de traducir esto que hoy estamos hablando aquí en nuestra acción política cotidiana, en nuestros discursos políticos cotidianos, justamente para que vean y comprueben que no somos iguales. Porque la esencia de nuestra historia, también lo recordaba Susana, es justamente la lucha contra cualquier tipo de desigualdad, cualquier tipo de desigualdad. Esa es la esencia de nuestra historia. Nos hemos opuesto a las desigualdades que tienen su origen en la raza, que tienen su origen en la pertenencia de cualquier grupo social, que tienen su origen en la religión, también por las desigualdades que tienen su origen en las opciones sexuales. Nos hemos opuesto a todas esas desigualdades y a la que es más lacerante es justamente a la que afecta a la mitad de la población, que es a la desigualdad que afecta a la vida cotidiana de las mujeres. Esa es la esencia de nuestro proyecto político. Se ha hablado mucho aquí esta mañana de valores y de principios, y yo os voy a hacer alguna referencia también a eso. Valores y principios, eso es lo que informa nuestra acción política, eso es lo que cada mañana nos debemos que plantear los que estamos en política, valores y principios. Sabéis, a veces, cuando tenemos que definir políticas concretas, nos encontramos con dudas. Yo trato siempre de hacer algo que me parece que es muy útil, que es ponerme en el papel de los otros, de los que sufren, de los que ven sus expectativas frustradas. Creedme, es un magnífico ejercicio para seguir adelante cada día. Magnífico ejercicio. Hace una semana
escribí en mi página de Facebook una reflexión que os quiero trasladar. ¿Qué hubiera pasado en España? ¿Qué hubiera pasado si en el plazo de una semana hubieran muerto 5 hombres a manos de asesinos parecidos, con métodos similares y por razones también similares? ¿Qué hubiera pasado? Pues permitidme que os lo diga, se hubiera armado la de Dios. Hubiera habido una movilización social inmediata, 5 hombres en condiciones semejantes. Hubiera habido pronunciamientos de nuestros líderes políticos, por supuesto del Gobierno. No pasó prácticamente nada de todo eso. Y eso seguro que tiene que ofender extraordinariamente a las mujeres, que tiene que hacer que las mujeres se sientan indignadas. Ese es el problema de fondo, que para los hombres es muy difícil ponernos en el lugar de las mujeres. Muy difícil, muy difícil. Y yo lo voy a intentar, lo voy a intentar. Voy a dirigirme ahora a los hombres que están aquí en esta sala y voy a intentar que nos pongamos en el lugar de las mujeres. ¿Cómo nos sentiríamos los hombres si un día llegáramos a una empresa y nos encontráramos a nuestra empresa, que nos llama el jefe de personal y nos dice: este mes hemos tenido 3 bajas de paternidad, ten cuidado con lo que haces porque a la próxima te vas a la calle? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Y cómo nos sentiríamos si una vez detrás de otra nos dijeran eso que se escucha mucho de este trabajo precario que tienes, ¿por qué no lo dejas y te vas a cuidar a tus niños, que es lo que realmente tienes que hacer? ¿Y cómo nos sentiríamos los hombres si una vez detrás de otra, cada vez que vamos a pedir un reconocimiento, nos dijeran en nuestras empresas: vosotros no estáis suficientemente comprometidos con la empresa porque habéis optado por conciliar? ¿Y cómo nos sentiríamos los hombres si una vez detrás de otra, cuando vamos a pedir un puesto de trabajo, nos encontraran con que nos preguntan eso de ¿estáis pensando ser padres? Y tuviéramos que decir que no, porque supiéramos que si decimos que sí, tendríamos menos dificultades, menos facilidades para encontrar empleo. ¿Cómo nos sentiríamos los hombres? ¿Cómo nos sentiríamos si cada vez que fuéramos a pedir un aumento de salario nos dijeran aquello que se oye muy frecuentemente, decir no, y además no te quejes, que estás casado y tu mujer gana un buen sueldo? En definitiva, compañeros, ¿cómo nos sentiríamos si día a día viéramos que las compañeras que trabajan con nosotros hacen lo mismo y ganan mucho más? ¿Cómo nos sentiríamos? Pues nos sentiríamos indignados. Nos sentiríamos indignados, nos sentiríamos muy mal, sentiríamos rabia, sentiríamos indignación. La misma rabia e indignación sentiríamos si para ser padres tuviéramos que pedir permiso a un médico, a un juez o a un cura. La misma. En resumen, Amelia, como siempre, fantástica, tienes toda la razón. La desigualdad entre hombres y mujeres es tóxica, es profundamente tóxica. Está en lo peor de nuestra cultura, es profundamente tóxica. Es de esas señas de identidad, ahora que volvemos a hablar de las señas de identidad, que tenemos que erradicar, contra la que tenemos que luchar. Y os diré, no hay ninguna ley física que nos favorezca, no la hay, es al contrario. No es como los líquidos, ¿sabéis? Que si los unimos se nivelan. No es como la rueda, que la ponemos en una rampa y cae buscando el equilibrio. No hay nada que nos ayude. Lo único que nos ayuda es la lucha permanente y continua. Es más, os lo digo muchas veces y lo voy a repetir una vez más aquí, es más, es al revés. Si no nos movemos, si no luchamos todos los días, retrocedemos. Es exactamente así. Vamos contra una fuerza muy profunda que está instalada desde hace siglos en nuestra sociedad, que es el machismo. Y para luchar contra el machismo hay que estar todos los días contra el machismo, todos los días, a todas las horas y en todos nuestros discursos. Esto es lo que hemos aprendido. En Gran Bretaña, en Londres en concreto, en el metro de Londres hay un cartel en todas las estaciones que pone Mind the Gap, que significa
Cuidado con el hueco, mind the gap, el hueco, la brecha. Pues bien, deberíamos poner exactamente ese letrero en la puerta de todos nuestros despachos, los oficiales y los no oficiales. Cuidado con el hueco, porque sabéis, como en el metro de Londres, por ese hueco aparece la violencia machista y los asesinatos. Cuidado con el hueco. Eso es lo que deberíamos hacer. La derecha lleva año y medio hablando de la herencia recibida. Y yo creo que es un reto que hoy aquí podemos aceptar. Podemos hablar sin duda de la herencia recibida. Para decir, como se ha dicho desde esa tribuna, creo que lo ha dicho María Luisa, que efectivamente hemos hecho muchas cosas por la igualdad, muchas, que quedan muchas por hacer y que otras conviene revisar, pero que hemos hecho muchas cosas por la igualdad, para decir que nos sentimos orgullosos, sobre todo lo que hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia de igualdad. Veréis, yo fui ministro del Interior, 5 años, más de 5 años. Y es verdad que hay cosas en mi mandato de las que me siento especialmente satisfecho. Por ejemplo, del fin de la violencia de ETA, o de la pelea contra las muertes de tráfico. Pero hay una cosa de la que hablo menos, cuando lo pienso me enorgullezco, no yo, el conjunto de la acción del gabinete, que es justamente esta. Veréis, en cada cuartel de la Guardia Civil, en cada comisaría de la Policía Nacional, había un grupo de guardias civiles y de policías que se dedicaban a garantizar la seguridad de las mujeres que tenían riesgo de maltrato. Yo los he visto. Tenían las listas de teléfono. Cada vez que hacía una visita me reunía con ellos en las comisarías y en los cuarteles. Y es muy importante porque el mensaje que lanzábamos desde el Ministerio del Interior y desde el Gobierno de Zapatero es un mensaje que se está empezando a perder. Es el mensaje que les decía a las mujeres: denunciad. Denunciad que estamos con vosotros. Denunciad que habrá un policía, un guardia civil, un guardia municipal que os va a proteger si el maltratador reaparece en vuestra vida. Denunciad. Ese es el mensaje. Y veréis, eso es lo que le echo en cara al Gobierno de Rajoy. Eso es lo que le echo en cara. Le echo en cara al presidente del Gobierno que en año y medio no haya hecho una sola reflexión pública sobre eso que es terrible, que es la violencia contra las mujeres. Ni una reflexión pública. Y por eso os pido a los socialistas, a las que estáis aquí y a los que estáis aquí, que no dejemos de hacer esa reflexión en cada uno de nuestros discursos, que mandemos ese mensaje rotundo, porque, sabéis, están bajando las denuncias. Y me temo que están bajando las denuncias porque está reapareciendo el miedo. Y tenemos que ser contundentes y decirles una y otra vez a las mujeres que tienen que denunciar, que tienen que acabar con el miedo, que tienen que denunciar con la seguridad que detrás de esa denuncia, y con ellas estaremos los socialistas en todas las instituciones. Estaremos los socialistas. Tienen que recuperar el valor para denunciar, porque es el primer paso para luchar contra esa violencia que está reapareciendo. Y es verdad, y se ha dicho aquí, que estamos retrocediendo. Y se ha dicho, lo han dicho todos los que han intervenido, que nos pensábamos que esto era irreversible. Y no es verdad. No hay nada más reversible. No hay nada más reversible que la lucha o que las conquistas de las mujeres en materia de igualdad. No hay nada más reversibles por esas fuerzas, Amelia, ocultas que están ahí, que son poderosísimas. Veréis, en España en general, en España en particular, el Estado social es una suerte de pacto entre los poderes públicos y las mujeres. De tal manera que aquí sí que juega el principio de los vasos comunicantes. A mayor poder público, mayor igualdad de las mujeres, porque pueden hacer otras cosas. Y a menor esfuerzo de los poderes públicos, mayor desigualdad de las mujeres, porque tienen que hacer otras cosas. Este es el equilibrio. Y esto, lo decía Elena, es lo que está pasando. Porque es así. Cuando quitas una plaza de educación infantil, cuando la quitas, sabes que con toda probabilidad hay una mujer que va a tener que quedarse con el niño. Cuando quitas una beca escolar o cuando dejas de ayudar a un dependiente, sabes que con toda probabilidad hay una mujer que va a tener que renunciar a su trabajo para cuidar a ese dependiente. Esa es la realidad de lo que está pasando. Ese es el mensaje tremendo que está mandando la derecha a las mujeres. Ese mensaje según el cual tienen que olvidarse de lo que ha pasado, o olvidaos
olvidaos de lo que habéis conseguido, se acabó la fiesta de la emancipación, viene la realidad, no hay dinero y por tanto eso supone que tengáis que volver a hacer lo que siempre hicisteis y lo que nunca quisimos que dejarais de hacer. Ese es el mensaje terrible de la derecha a las mujeres, terrible. Por tanto, sí, estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo. Claro que lo estamos haciendo. En la reforma laboral había un implícito que el Gobierno trasladaba una vez detrás de otra, una especie de ecuación según la cual los trabajadores perdían derechos a cambio del empleo. Eso es lo que parece que el Gobierno vendía. La realidad ha sido muy otra. Ha habido menos derechos y menos empleo. Pero ojo, no ha afectado igual a los hombres que a las mujeres. Porque cuando se le da a los empresarios un poder omnímodo para acabar con la negociación colectiva, siempre sufren más las mujeres. Cuando se dificulta la conciliación, siempre sufren más las mujeres. Cuando se incrementa la precariedad, siempre sufren más las mujeres. Es como si la derecha pensara que el precio de la salida de la crisis se tiene que pagar en igualdad de las mujeres con los hombres. Y eso es lo que los socialistas nunca, compañeros y compañeras, nunca vamos a aceptar. Eso es lo que nunca vamos a aceptar. Como esa pelea de fondo que hay ahora, se hablaba ya del aborto y de Gallardón, lo ha dicho Elena de forma más sutil, que empezó con un argumento que se nos ha olvidado. ¿Os acordáis el primer argumento que dio en el Congreso de los Diputados? Cuando dijo tenemos que liberar a las mujeres de esa presión, de esa violencia estructural que hace que se sientan impelidas a abortar. ¿Os acordáis de aquello? Se nos ha olvidado. Habráse visto. Habráse visto. Y con la cosa esta que decía Susana, que es muy importante, Susana, este asunto de las subvenciones a los colegios que distinguen niños, grupos de niños y grupos de niñas, es muy importante. Veréis, cuando yo era secretario de Estado de Educación, tuve un día un debate en el Parlamento donde se me ocurrió explicar que la escuela esencialmente lo que hace es socializar a los niños. Un momento en el que mi interlocutor cogió la palabra y dijo: ya te hemos pillado, Rubalcaba, lo que quieres es hacer socialistas en la escuela. Me decía que no, hombre, que es socializar a los niños. Claro, cuando tú distingues en una escuela entre grupos de niños y grupos de niñas, estás efectivamente haciendo una socialización determinada. Estás preparándoles, ¿sabéis para qué? Para hacer papeles distintos. Ese es el fondo de la cuestión. Por eso sostenemos que no se pueden pagar con fondos públicos esos colegios. Si usted quiere pagarlo, lo paga. Hasta ahí llega nuestro liberalismo, faltaría más, pero con fondos públicos no, porque lo que estamos haciendo es transmitiendo estereotipos sexistas. En eso estamos, en un gran retroceso. Y nosotros tenemos que hacer lo contrario. Aquí se ha dicho, veréis, estamos reelaborando nuestro proyecto político. Estamos revisando profundamente nuestro proyecto político. Estamos poniéndole a punto, poniendo al día, cambiando lo que hicimos mal y sustituyéndolo por cosas que creemos que pueden funcionar. Estamos haciéndolo en el campo de Europa, de la política europea, del crecimiento, del empleo, de los impuestos, de la democracia. Estamos haciéndolo hoy aquí en el campo de la igualdad. Pero lo más importante, lo ha dicho Puri aquí desde esta tribuna, lo más importante es que tengamos claro que las políticas de igualdad son políticas transversales, que afectan a todo, que tienen que estar en todo, que cuando hablamos de Europa hay que hablar de igualdad, que cuando hablamos de crecimiento hay que hablar de igualdad, cuando hablamos de empleo hay que hablar de igualdad, cuando hablamos de fiscalidad hay que hablar de igualdad. Esa es la gran propuesta que traemos hoy aquí. La gran propuesta es meter la igualdad en todas las políticas de los socialistas, porque en todas está la igualdad, absolutamente en todas. El empleo es nuestra mayor preocupación. Pero veréis, como os decía antes, no podemos sacrificar la salida de la crisis a la igualdad. No podemos hacer este canje que nos propone la derecha, que salgamos y para salir tenemos justamente que sacrificar la igualdad. No lo vamos a hacer. Entre otras cosas, como ha dicho Susana desde aquí, no lo vamos a hacer. ¿Sabéis por qué? Porque es un gigantesco disparate, es una inmoralidad. Pero es un disparate porque consiste en dejar fuera la mitad de la inteligencia, la mitad de la creatividad, la mitad del esfuerzo. Es un dislate y una inmoralidad. Por tanto, no lo vamos a hacer. Pero en democracia sucede lo mismo. Estamos hablando de cómo nos relacionamos con la sociedad y eso tiene que ver con la igualdad y con las normas que los partidos adoptamos. Y aquí sí os voy a decir algo muy serio. Porque es verdad que no tenemos la capacidad de legislar en el Parlamento de España, no la tenemos. Y por tanto tenemos una capacidad de acción política limitada, pero en nuestra casa no, ¿eh? En nuestra casa podemos hacer exactamente todo lo que queramos, todo. Y por tanto tenemos que predicar con el ejemplo. Decía Juan Fernando, desde aquí, y lo ha dicho bien,
que tenía una reunión con las secretarios de Igualdad y que él era el único hombre y que eso le preocupaba. A mí me preocupa eso, pero ¿sabéis qué me preocupa más? Mucho más me preocupa que cuando tenemos un Consejo Territorial todos los secretarios generales, salvo 2, sean hombres. Eso me preocupa muchísimo más. Muchísimo más. Eso sí que me preocupa. También lo otro, Juanjo. Y por tanto hay que hacer un esfuerzo muy serio. Y María Luisa ha hecho una reflexión enormemente atractiva sobre la capacidad de las leyes para cambiar las cosas, sobre esta cosa que a veces pensamos que hacemos leyes y ya nunca vamos a retroceder, que se puede aplicar a muchos temas, a muchos. Es una reflexión muy interesante. Claro, hay algo que seguramente sí podemos hacer, que sería el dique más formidable que pondríamos a nuestras políticas de igualdad, digamos que es llevar esas políticas al nivel más alto, al más alto. Estamos hablando de reforma de la Constitución, ¿verdad? Lo estamos hablando para los territorios, lo estamos hablando también para algunas políticas sociales. Pues bien, yo os propongo que reflexionemos en una reforma de la Constitución que consagre en nuestra mayor ley, en nuestra ley más capaz, en la más potente, estos temas de igualdad para que no haya retrocesos. Esto es lo que os propongo. Por tanto, os propongo que igual que hemos hecho o estamos haciendo una reflexión de abrir nuestra Constitución limitadamente, con moderación, no se trata de hacer un proceso constituyente en absoluto, pero sí de adecuar nuestra Constitución a los nuevos tiempos y, sobre todo, dar a la Constitución el valor que tiene de un proyecto político de futuro, para que los jóvenes que no votaron la anterior se enganchen, si me permitís la expresión, con ese proyecto. En esta reflexión que afecta a nuestro carácter federal, que afecta a algunos derechos sociales, en esta reflexión, compañeros y compañeras, no podemos dejar de hablar de la política, por supuesto, y de la igualdad entre mujeres y hombres. Por tanto, reflexionemos y veamos qué cosas hay que cambiar en nuestra Constitución para que estos retrocesos que se van a seguir produciendo sean los menos posibles cuando llegue la derecha al poder, que es efectivamente una derecha poco liberal, Amelia, poco liberal, que en esto de la igualdad está no en el siglo XIX, en el siglo XVIII, para ser exactos. Por tanto, abramos la Constitución también para recoger en ella la igualdad entre las mujeres y los hombres. Esa sería nuestra propuesta. Y en tanto hacemos eso, hagamos alguna otra cosa. Por ejemplo, lo de las listas cremallera, que sé que ya hay sitios como Andalucía donde se ha puesto. Antes del congreso que se celebró aquí en este hotel, lo digo por si alguien me había caído al principio cuando dije lo bien que estaba aquí, ¿no? Antes del congreso hubo un manifiesto que firmasteis muchas de las que estáis aquí, yo lo firmé también, y se pedían las listas cremallera. Yo estaba de acuerdo. Es verdad que tenía sus dificultades, los tiene, sobre todo cuando estamos pensando en abrir las listas, y hay que pensarlo. Pero en todo caso, sabéis que os digo, tiene que ser nuestra apuesta. Tiene que ser nuestra apuesta. Listas cremallera, que es tanto como decir que garantizamos la paridad en las instituciones. Eso es lo que dice el efecto práctico de una lista cremallera. Por tanto, ojalá todos los partidos lo hagan. Y tendríamos que ponerlo en la ley de partidos. Pero en tanto se pone en la ley de partidos, nosotros, compañeros y compañeras, en todas las listas, cremallera. Hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer. En todas las listas. Y termino ya. Termino ya con una reflexión que en parte he hecho ya y que se ha hecho aquí desde esta mañana. Si algo nos enseña estos 17, 18 meses de gobierno del PP, es que no hay nada irreversible. Pero eso no debería llevarnos a pensar que nuestro proyecto político, este que estamos diseñando, tiene que ser un proyecto que se limite a parar los destrozos del Partido Popular. No, porque eso es tanto como admitir que cuando nos fuimos lo habíamos arreglado todo, y no es verdad, no lo habíamos arreglado todo. Susana me lo recordaba. Es que hay que examinar los consejos de administración del IBEX para ver qué lejos estamos de haberlo arreglado todo. O los salarios entre hombres y mujeres, o el propio tema de la violencia machista, que está ahí todavía, desgraciadamente. Por tanto, no lo habíamos arreglado todo. En resumen, no podemos acabar este diálogo ni acabar la conferencia política con un discurso estrictamente defensivo, de defensa de lo que hemos hecho, que es muy importante que lo hagamos, sin duda. Tenemos que acabar
estos diálogos y tenemos que ir a la conferencia con un proyecto ofensivo, para ir más allá, para tratar de salir al paso de aquellas cosas que cuando nos fuimos todavía no estaban, porque sabéis, la lucha contra la desigualdad de las mujeres tiene que seguir siendo el corazón de nuestra política. A esto os animo hoy, a que hagáis un proyecto con propuestas que por supuesto tengan en cuenta lo que está haciendo el PP, pero sobre todo tengan en cuenta lo que nosotros queremos hacer cuando gobernemos, porque supongo que habéis caído. Estamos haciendo un proyecto para volver a gobernar España. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Me quedo. Bueno, iniciamos un pequeño turno de intervenciones que van a ser breves porque tenemos poco tiempo, pero al menos tenemos 15 minutos. Y entre las personas que han pedido la palabra para intervenir ahora, tengo muchas personas, pero voy a empezar dando la palabra a Verónica Pérez, que está en la primera fila y que es la portavoz, además de Igualdad, del Parlamento de Andalucía. Verónica, 2 minutos. Aquí voy a ser estricta. Vale. Bueno, gracias, Puri. Yo quería telegráficamente, en primer lugar, volver a agradecerte y volver a agradecer a la Dirección Federal del partido que hayáis decidido hacer esta conferencia de igualdad en Andalucía, porque además creo que no es casual, lo decía muy bien Susana esta mañana, la historia de Andalucía se parece mucho a la historia de la defensa de la igualdad de las mujeres. De hecho, aquel 28 de febrero en el que los andaluces y andaluzas conquistamos nuestra autonomía, lo que estábamos defendiendo era precisamente la igualdad. Será por eso que la derecha aquí se topa elecciones tras elecciones con el pueblo andaluz. Pero yo quería compartir una reflexión con vosotros y con vosotras porque efectivamente estoy de acuerdo en algo que me ha gustado escucharle al secretario general, escucharte, Alfredo. Estamos reinventando, estamos adaptando nuestro partido, nuestro proyecto político a la nueva situación, pero lo tenemos que hacer recuperando nuestra esencia, y la esencia del socialismo es la defensa de la igualdad, efectivamente. Esa es nuestra esencia. A mí me da pavor los retrocesos que estamos padeciendo, no solo ya como mujer, como socialista, como ciudadana, también como madre. Tengo una hija de 2 años que me da la sensación de que va a vivir en una sociedad con menos derechos de las que ha tenido su propia madre, con menos libertades. Y eso me aterroriza. Y creo que la igualdad debe ser esa esencia, desde luego, del proyecto político, del proyecto socialista, y la igualdad siempre es la respuesta de los socialistas. La igualdad es la respuesta para la economía, porque efectivamente tú lo decías, no podemos renunciar a la mitad de las capacidades, del talento, de la inteligencia de la población si queremos salir de la crisis, si queremos crear empleo, si queremos crecer económicamente. No es casualidad que sean los países más desarrollados, los que más crecen económicamente, los que tienen mayores cotas de igualdad. Y la igualdad también es ese principio que debe estar impregnando nuestro proyecto social, el de la educación pública, el de la defensa de esa sanidad pública, la defensa de esa igualdad de oportunidades de hombres y de mujeres, pero de ciudadanos y de ciudadanas en general. Y termino, Puri, con la última reflexión que también recupero del compañero Juan Fernando López Aguilar. Os necesitamos. Esta lucha no es solo una lucha de las mujeres. Si estamos hablando de construir una sociedad mejor, un mundo mejor, que es lo que queremos los socialistas, desde el ideal de los socialistas, os necesitamos. Somos necesarios las mujeres y los hombres, y os necesitamos en esta batalla a vosotros, a los hombres, a hombres comprometidos, a hombres socialistas, porque también coincido con María Luisa Balaguer, que decía que el feminismo nunca se puede identificar con la derecha, que quien quiera impostarse o ponerse esa careta violeta cada 4 años, desde luego que sepamos que nos están engañando, porque el feminismo solo se puede identificar desde luego con la izquierda. Y en este sentido, ese camino que nos queda por recorrer para alcanzar esa sociedad de iguales, somos tan necesarias nosotras como vosotros. Muchas gracias.
voy a dar la palabra a Yolanda Besteiro, que está aquí, que sabía yo que estaba por ahí, no la veía. Yolanda es la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. Hola, buenos días a todos y a todas. Vengo aquí, quería agradecer en nombre de mi federación la posibilidad que nos dais de intervenir en este acto y, sobre todo, contar un poco el papel y la importancia, como ha dicho bien Amelia, del feminismo y, en este caso, de las organizaciones de mujeres feministas. Yo creo que nuestro papel es el papel de el rayo que no cesa. Nosotras, gracias a la organización y al movimiento feminista y a tantas y tantas mujeres que acuden a las asociaciones de mujeres y que operamos pues como escuela de feminismo, como formación, como creación de liderazgos, también es importante para la consolidación de esos liderazgos. No debemos olvidar, como bien has dicho, que los partidos políticos son estructuras patriarcales y, por lo tanto, también son un objetivo prioritario para el feminismo, para cambiar, para transformar la sociedad. En estos momentos, muy importante la intervención y la participación de las organizaciones de mujeres, precisamente porque somos un cauce importante de participación y de transformación también social, y que no podemos hacerlo solas. Necesitamos de la colaboración, del apoyo y de la ayuda de los partidos progresistas. Siempre que ha habido buen entendimiento entre las organizaciones de mujeres y el partido y los partidos progresistas, especialmente del Partido Socialista, se ha podido avanzar. El movimiento feminista, las asociaciones de mujeres, hemos luchado y peleado por cada una de las leyes que han hecho de nuestro país el referente, yo me atrevería a decir, mundial en materia de igualdad. Somos también ahora las organizaciones de mujeres las que tenemos que, del lado del Partido Socialista en este caso, intentar no retroceder, intentar que eso de lo que se hablaba aquí esta mañana, en el que se decía que siempre se nos ha dejado a lo largo de la historia a la igualdad, a las mujeres para después, que ahora la crisis no nos vuelva a dejar otra vez para después. Estamos aquí para recordaros que no vamos a permitir que retrocedamos y que os vamos a exigir y os vamos a pedir la colaboración y apoyo mutuo, porque entendemos que nosotras os necesitamos, como bien decía Verónica, pero entendemos y creemos que también nos necesitáis vosotros a nosotras. Sin las mujeres, sin las asociaciones de mujeres, sin el movimiento feminista, no es posible desarrollar la democracia. Muchas gracias. Había pedido la palabra Silvia Baubén, que es concejala del Ayuntamiento de Fuenlabrada y que en este momento no sé. Ahí está Silvia. Muchas gracias, Puri, y son gracias dobles. Primero, por dejarme intervenir, y segundo, por hacerlo en este panel que es democracia y poderes públicos, y yo creo que si ha habido una institución en este país que ha permitido democratizarlo, ha sido principalmente los ayuntamientos, y es de donde yo vengo, de uno de ellos, porque la Constitución española garantizaba que la autonomía de estos ayuntamientos, y la Ley de Bases de Régimen Local desde el año 85 lo que nos ha permitido ha sido seguir desarrollándolo. Desde los primeros años de la democracia, en la que la pretensión principal era que las mujeres salieran del entorno del hogar, donde, como sabéis, estaban invisibilizadas y tenían un papel totalmente secundario, se consiguió que salieran a la calle. Desde los ayuntamientos, en un primer momento, lo que se hizo fue hacer un apoyo legal, un apoyo social, un apoyo psicológico, en muchas ocasiones desde esos primeros espacios para la mujer, lo que entonces llamábamos la Casa de la Mujer, que después hemos ido avanzando y progresando en desarrollo, tanto a nivel de salud, a nivel de empleo, conciliación, corresponsabilidad y, sobre todo, algo muy importante, que es la participación de las mujeres en esos consejos de participación de las mujeres en el ámbito local, en los cuales hemos ido avanzando y creando redes que han conseguido que entre todas y todas, y sobre todo de la mano del movimiento feminista, sacar a la luz una lacra tan importante como fue la violencia de género. No olvidemos que fueron esas primeras entidades las que consiguieron que saliéramos del ámbito privado, que era donde estábamos, al ámbito público, que era donde estamos ahora y que parece que volvemos a
querer introducirnos. Y sí quería utilizar este turno de palabra para deciros que los ayuntamientos son el verdadero motor de la igualdad, pero que parece que esto está en peligro porque desde que el Partido Popular ha lanzado su anteproyecto de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que como sabéis somos las administraciones más cercanas, todo esto del que os he contado está en peligro. Pero el tiempo apremia, así que Puri me dijo 2 minutos, voy a intentar no pasarme y sí cerrar con una cosa que... No pasarme, muy poquito, Puri, que me gusta, que dice mi alcalde en Fuenlabrada, y es que nuestra ciudad tiene mirada de mujer. Yo creo que eso es extrapolable al resto de pueblos, de ciudades, de municipios de España. Yo, por favor, desde aquí te pido, Rubalcaba, que intentemos entre todos y todas que no nos lo arrebaten. Gracias. Gracias, Silvia. Bueno, voy a dar alguna palabra más. En todo caso, si alguna compañera se queda fuera de este turno, le incorporamos después. Voy a dar la palabra a Fernando Coto, que está allí. Sí quiero decirle una cosa, Fernando. Nos conocemos más de Twitter que de encontrarnos, aunque hemos coincidido en algunas cosas y sé su lucha, ¿no?, y su reivindicación, y además él lo ha puesto en el papel. Antes de que intervengas, Fernando, sí te quiero decir que estamos trabajando un documento y tendremos un debate para hablar de otras desigualdades, de otras discriminaciones, porque se trata que a la conferencia política lleguen las voces y las reivindicaciones de todas las personas. Fernando. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Puri, por la oportunidad de participar. Como tú decías, mi principal preocupación era haber visto este documento, que realmente es muy interesante y lo valoro muy positivamente, así como mi madre, que está muy involucrada dentro del movimiento feminista, sus amigas y ellas lo han leído y les ha parecido un documento realmente interesante, pero me parece realmente para el grupo LGTB que se nos ha sacado un poco de la palabra igualdad. Nos ha hecho un poco de daño, ¿no?, vernos como en este documento de igualdad tan positivo no se ha hablado de ningún tipo de derecho LGTB, cuando nosotros somos el partido que reivindica siempre esa bandera. No podemos seguir pendiendo esa bandera. No podemos perder la oportunidad de hablar de igualdad y no hablar de los derechos LGTB ni de otro tipo de diversidad. Yo también no solamente quería dar esa puntillita como tú has dicho, porque no se incluya, sino también proponer, ya que estamos aquí, que consigamos la oportunidad de aquí a 4 años proponer, y aquí muchas mujeres me van a mirar, a lo mejor me van un poquillo con el reojillo, para que propongamos esa maternidad, la maternidad por subrogación, que aunque entre comillas el vientre de alquiler, que yo sé que a muchos de ustedes nos va a gustar, pero yo creo que al colectivo LGTB nos hace mucha falta, viendo como ahora, por ejemplo, en Rusia se han planteado que los gays, las bisexuales, no vamos a poder adoptar, simplemente son así. Lo estamos viendo como la extrema derecha ya empieza a afectar, y también como la pasada semana en Francia este chico Clement ha sido asesinado por la extrema derecha simplemente por defender los derechos LGTB. No perdamos esa lucha, Puri, yo te lo pido, porque me ha sentado un poco mal que dentro de este documento no aparezca nuestras reivindicaciones. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Voy a dar la palabra también a la compañera Lorena García Teba, que es de Madrid, y después creo que tenemos que cerrar este turno, aunque, insisto, faltan después las personas que quedan, las incorporaremos en los siguientes turnos. Lorena. Aquí, muchas gracias. Hola, buenos días, compañeros y compañeras. Me llamo Lorena García, formo parte de la Delegación de Madrid, soy de la Agrupación Socialista de Puente Vallecas, y quisiera empezar aclarando que desde la Delegación de Madrid somos conscientes que tanto el texto como estas jornadas marcan el inicio en el trabajo sobre este diálogo, y que, por supuesto, tiene que enriquecerse con las aportaciones que desde las agrupaciones se hagan. Partiendo de esa base, sí que queríamos compartir con vosotros y con vosotras algunas consideraciones que hemos hecho. Desde Madrid nos gustaría que, una vez que finalice el proceso de debate del texto, sea un reflejo de lo que la sociedad quiere alcanzar. La situación de nuestro país es crítica y se afecta con especial virulencia a las mujeres. Aspiramos a que, una vez que el texto esté aprobado, pues cualquier mujer que lo lea se vea reflejada en él
y en ese reflejo vea una situación mejor de sí misma. Las mujeres queremos ver que se puede tomar otro rumbo que no implique que nos tutelen, que nos coloquen en la casilla de salida, que nos traten como seres subsidiarios, que parimos, cuidamos y callamos. La ciudadanía espera una respuesta y este partido es la respuesta. En materia de igualdad no ha habido otro partido como este y es porque va en nuestro ADN. Por eso, compañeros y compañeras, nos gustaría incidir en la parte inicial del texto en la que se habla de mantener la Comisión de Garantías de la Igualdad para dictaminar la idoneidad de las personas que concurren en las listas electorales o representan al partido. Desde Madrid creemos que no hay mejor garantía de compromiso con la igualdad que los propios ideales de cada individuo y que ese compromiso debería ser intrínseco al hecho de ser socialista. No hay mejor garantía que la ética de las personas, pero si no fuera así, el partido ya tiene sus propios órganos para gestionar estas situaciones, la Comisión de Ética y Garantías, la de listas, las resoluciones de los congresos. Lo que solicitamos es que se cumplan esas resoluciones, que se refuercen esos órganos para que sean más operativos. Las mujeres formamos parte de este partido y no queremos estructuras aparte, no las necesitamos. Además, el compromiso con la igualdad no es solo una cosa nuestra, es una cuestión de todo el partido, por lo que no compartimos que se valoren estas cuestiones en órganos aparte. A través de una reflexión conjunta, profunda y seria, propuestas más concretas sobre el tema del empleo femenino. Como ya hemos dicho, debemos centrarnos en una salida de la crisis que no deje fuera a las mujeres. Un país que discrimina y trata con desprecio el potencial y la capacidad de la mitad de su población es un país abocado al fracaso. Y creemos también en la necesidad de ahondar en el tema de la laicidad. Es un tema crucial, de especial importancia para nosotras. Nosotras deberíamos enarbolar la bandera de la laicidad como sufridoras directas de los ataques de la Iglesia y de su visión de la sociedad, que, como se ha demostrado, marca el camino del PP, convirtiéndoles en gobernadores, en legisladores de la moral. Termino diciendo que desde Madrid queremos que sepáis que podéis contar con el compromiso de un trabajo arduo, valiente y planteado desde la proximidad. Como decía, esta ciudadanía busca respuestas y este partido es la respuesta. Tenemos el conocimiento, la experiencia, el potencial, el capital humano. Dejemos que redescubran que somos la mejor manera de garantizar la cohesión, la integración y la igualdad de oportunidades. Gracias. Bueno, gracias. Le damos la palabra de nuevo al secretario general. Bueno, voy a hacer algún comentario breve sobre las intervenciones que ha habido. La de Verónica, para que vea la jerarquía de la Iglesia, que no tenemos nada contra ellos, yo la apuntalaría diciendo: Verónica, amén. Es verdad que has resaltado el núcleo del discurso que aquí esta mañana se ha pronunciado por todos, que es la igualdad, y es verdad que la igualdad es de lo que hemos hablado esta mañana aquí, pero la igualdad es la sanidad, es en la educación, también lo decía Susana. Es completamente cierto, esta es la esencia de nuestro proyecto político, es la esencia, compatible con la libertad y con la justicia, que son los otros dos pilares del socialismo, y por tanto estamos cómodos aquí haciendo frente a lo que yo he llamado la desigualdad más lacerante, porque afecta a la mitad de la gente. Y voy a insistir en una cosa más. Los discursos de los políticos tienen un enorme valor pedagógico. A veces no somos conscientes del valor pedagógico de nuestros discursos cuando hablamos en nuestros actos, en nuestros mítines, en los parlamentos. Tienen un valor pedagógico y por eso yo insistía tanto en que esto de la igualdad tiene que estar en todos nuestros discursos. Debería ser una especie de ritornelo en nuestros discursos políticos. No deberíamos dejar de reivindicar esto, porque entiendo que es una forma de recordar lo mucho que nos queda por hacer. Por tanto, os pediría que cada discurso que hagamos recojamos estos temas, hablemos de la igualdad entre las mujeres y los hombres, de los derechos iguales. No lo olvidemos, porque la gente nos escucha y al final habla de aquello que nosotros hablamos en nuestros discursos. Por tanto, que sea un continuo, una constante en los discursos de los socialistas. A Yolanda le quería decir que estoy de acuerdo con la intervención que ha hecho, me siento muy cercano a sus posiciones y verás, yo creo que
Otra de las diferencias entre la derecha y la izquierda es que la derecha piensa que la única participación que merece la pena es la de la lotería. Y nosotros, es así, es la única participación que les interesa, la de la lotería. Y nosotros no. Nosotros creemos que efectivamente los proyectos políticos se hacen participativamente y que la forma de dar valor a un proyecto político es que sume a mucha gente. Y la forma de dar a un proyecto político potencia y fuerza es justamente que sume a mucha gente. Y la forma de defender las cosas es hacerlo con la gente. Por tanto, sí, te digo desde ahora que tenéis en el Partido Socialista un partido que va a recibir a las asociaciones que defienden a las mujeres, que sabemos que lo están pasando mal. Nuestra sede es vuestra sede y nuestras agrupaciones son vuestras agrupaciones. Quiero que lo tengas muy claro. Decía Silvia, ha hablado de los ayuntamientos y ha puesto un ejemplo que creo que nos vale para explicar por qué nos oponemos a la ley de reforma local que el Gobierno quiere hacer. Pues justamente por las razones que Silvia estaba dando, porque la ley lo que pretende es sacar de los pequeños ayuntamientos muchas de las cosas que los ayuntamientos están haciendo en favor de la educación, en favor de la sanidad, en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Muchas cosas que los ayuntamientos están haciendo para defender a las mujeres que están o se sienten maltratadas. Todo eso es lo que la ley de reforma local del Partido Popular quiere sacar de los ayuntamientos, vaciarles de contenido social. Y por esa razón estamos en desacuerdo. Es una razón muy de fondo. Es la diferencia entre un municipalismo para la gente o un municipalismo para el déficit cero. Esa es la diferencia fundamental que tenemos con el Partido Popular y te lo agradezco mucho que nos lo hayas recordado. Voy terminando ya. Asumo, Fernando, que hay una laguna importante que habrá que rellenar hoy y sobre todo de aquí a la conferencia política, pero no te quepa duda, vamos a seguir comprometidos con lo que hemos estado siempre. No te quepa ninguna duda que habrá propuestas y que habrá que asumir o estudiar para asumir, en su caso, propuestas valientes. Estamos haciendo un proyecto para los próximos 20 años o 10 años, para no exagerar, y por tanto tenemos que plantearnos esa frontera y tenemos que ser valientes como lo fuimos cuando diseñamos el proyecto que nos ha permitido gobernar España durante tanto tiempo. Y con Lorena estoy de acuerdo. Solo hay una cosa, además ha recibido aplausos, esto de que la comisión vea los candidatos. Yo entiendo lo que dices, lo entiendo. Y es verdad que deberíamos presuponer que todos nuestros candidatos son lo que son. Y debería bastarnos con la comisión de listas, el comité federal, los comités provinciales. Es verdad, pero te voy a decir, mira, yo tengo solo una experiencia, solo una, de hacer listas, una, y te puedo asegurar que la batalla que tuve para aumentar la proporción de las mujeres en puesto de salida en nuestras listas fue a brazo partido. Por tanto, te digo, entiendo perfectamente tu razonamiento, pero cuantas más instituciones haya apoyando a los candidatos para conseguir que se cumpla en la realidad lo que hacemos todos los días en nuestros discursos, mejor que mejor. Así que mi consejo sería, vamos a echar una mano a los candidatos para que no les pase lo que nos ha pasado. Fuerza de las mujeres, lo decía Elena. Al final, Yolanda, al final es un problema de poder. Y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Elena al final de su discurso. Lo que quiero para mi partido es que las mujeres tengáis más poder. Y para eso, cuantas más instituciones, más órganos, más apoyos, mejor. Porque la tarea no es fácil, te lo puedo asegurar. Gracias, compañeros. Y sobre todo, gracias, compañeras.